Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En medio de una crisis que amenazaba la integridad de la iglesia en Éfeso, Pablo envía una carta a Timoteo, un joven líder al cual se le fue encomendada la labor de guiar a esta iglesia e instruirlos en la verdad del Evangelio. Dentro de nuestra lectura vemos claramente el oficio del autor, la fuente del oficio del autor, el destinatario y su reconocimiento de su situación ante Dios, y los deseos del autor hacia el destinatario. Cualquiera podría dejar pasar estos versículos como una introducción sin importancia, pero si nos tomamos el tiempo de leerlo con detenimiento, podremos observar algunas cosas interesantes. En primer lugar, Pablo inicia su carta identificándose como apóstol de Cristo. En segundo lugar, Pablo habla con firmeza con respecto a su apostolado, diciendo que es por mandato de Dios y de Cristo Jesús. En tercer lugar, la palabra nuestro se repite 4 veces en el saludo, mencionando a Dios, a Jesús y a la esperanza. En cuarto lugar, Pablo se refiere a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Y en quinto lugar, Pablo le dice a Timoteo que reciba gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesús. Tomando en cuenta estas 5 observaciones, podemos hacer 5 preguntas alrededor de estos versículos. Primera pregunta: ¿por qué Pablo se identifica como apóstol de Cristo? Segunda pregunta: ¿cómo es que Pablo tenía la seguridad de que su llamado como apóstol era por mandato de Dios y de Cristo Jesús? La tercera pregunta sería: ¿cuál es la importancia de la palabra nuestro dentro de las menciones a Dios, a Jesús y a la esperanza? Cuarta pregunta: ¿cuál es el propósito de llamar a Timoteo como verdadero hijo en la fe? Y quinta pregunta: ¿a qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que reciba gracia, misericordia y paz? Estas 5 preguntas son las que responderemos en nuestro primer estudio de Primera de Timoteo. Soy Obed González y te doy la bienvenida al Proyecto GC, un espacio que tiene como finalidad conectar contigo para que redescubras tu fe y disfrutes de Dios para siempre. Vamos a empezar. ¿Por qué Pablo se identifica como apóstol de Cristo? Como vimos en el texto, Pablo inicia su carta identificándose como apóstol de Cristo, y la pregunta que nos surge del texto es: ¿por qué identificarse como apóstol de Cristo? Pablo y Timoteo se conocían y eran compañeros de ministerio. Igualmente, Pablo era conocido en la iglesia de Éfeso. El énfasis apostólico de Pablo no es defender su ministerio, sino respaldar los mandatos e instrucciones que le está dando Timoteo para la iglesia de Éfeso, porque estos mandatos son dados por Dios mismo. Todo lo que Timoteo hiciera luego de leer esta carta no viene de un actuar caprichoso o de inventos de Pablo, sino del mandato de Dios. Dios provee líderes con autoridad y responsabilidad dentro de su pueblo para poder ordenar y actuar según su mandato. Lamentablemente, no todos cumplen con ese propósito. Adán fue ordenado por Dios para cuidar del jardín del Edén, pero desobedeció siendo expulsado. Moisés fue enviado por Dios a libertar al pueblo, pero en ese proceso falló y no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Jesús es anunciado como aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, y él cumplió este mandato de manera perfecta en la cruz del Calvario y la resurrección. Jesús capacitó a sus discípulos como líderes que en su nombre cumplirían aquellas cosas que él les mandó a hacer. Nuestro principio es que Dios levanta liderazgo para que con autoridad y responsabilidad guíen a su pueblo. Una aplicación práctica y a nivel personal me ha edificado es que debo obedecer al liderazgo que Dios ha dado a mi iglesia local, por cuanto ellos han sido ordenados por Dios para mi cuidado conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es que Pablo tenía la seguridad de que su llamado como apóstol era por mandato de Dios y de Cristo Jesús? En aquella época cualquiera pudiera haber dudado de alguien que se hiciera llamar apóstol de Dios, porque eran tantas las falsas enseñanzas que incluso el mismo Timoteo hubiera podido abrazar algunas en nombre de algún supuesto apóstol. ¿Cómo Pablo puede escribir estas palabras acerca de este llamado con firmeza? Pablo pasó de perseguidor de los cristianos a tener un encuentro con Jesús que cambiaría su vida. Ante tal encuentro, Pablo sale a Arabia para recibir revelación de parte de Dios. 3 años después se presentó ante los apóstoles. Luego fue apartado para el ministerio a través de la iglesia en Antioquía, de quien era miembro junto con Bernabé. El Espíritu Santo confirmó ese llamado y fue enviado a predicar a Cristo.
Tanto el llamado de Dios, la transformación, la capacitación y la confirmación por parte de la iglesia en Antioquía le daban esta seguridad. La seguridad del llamado de Dios para con sus heraldos es primeramente dada por Dios y revelada de manera progresiva. Dios llamó a Moisés a libertar a Israel, pese a haber matado a un egipcio debido a una injusticia. Samuel recibió el llamado de Dios siendo un niño, y Elí, siendo sacerdote, lo instruyó para responder ese llamado, y Samuel más tarde se convertiría en profeta. Los discípulos fueron llamados por Jesús para predicar su palabra, siendo instruidos por Cristo durante su ministerio terrenal. Pedro le dice a los expatriados que son un pueblo adquirido por Dios para anunciar su mensaje. El principio es que Dios llama a sus mensajeros a anunciar su palabra, transformándolos, y estos son confirmados a través de Dios mismo, siendo preparados conforme el tiempo y por el respaldo del pueblo de Dios. Una aplicación universal es que todo cristiano tiene la seguridad de predicar el evangelio por el llamado de Dios, el cambio en su corazón, la doctrina aprendida y por la comisión de la iglesia local. ¿Cuál es la importancia de la palabra nuestro dentro de las menciones a Dios, a Jesús y a la esperanza? En nuestra observación notamos una palabra repetida, que en esta ocasión es nuestro, el cual se repite 4 veces y va acompañada de menciones a Dios, a Jesús y a la esperanza. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de estas palabras? Pablo quiere enfatizar que el Dios que tanto él como Timoteo conocen y sirven es un Dios personal, que ha sido encarnado en la persona de Jesucristo, trayendo la salvación de Dios. El vínculo de ambos va más allá, puesto que su cercanía es debido a la salvación, esperanza y paternidad y señorío de Dios en Cristo. Dios es santo, pero también cercano a su pueblo. Siempre hay una connotación de familiaridad cuando Dios convive y se comunica con su pueblo. Dios utiliza expresiones de cercanía a Israel a través de los profetas como Oseas, Isaías y Jeremías. Cristo, siendo la imagen visible del Dios invisible, muestra su autoridad, pero también es por medio de Jesús que Él muestra la pertenencia a su pueblo al llamar a todos los que lo recibieron hijos de Dios. El principio es que el Dios Todopoderoso es cercano a su pueblo y los une a través de él. Una aplicación personal es que el mayor vínculo que tengo con mis hermanos va más allá de la amistad, la cercanía, el apoyo o cosas en común. Es la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito al llamar a Timoteo como verdadero hijo en la fe? Además de que Pablo se identifica como apóstol, también llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Un término que parece extraño, ya que ninguno de nosotros utilizaría este término. Entonces, ¿cuál es el propósito de llamar a esta forma a Timoteo? El propósito era mostrar la relación que Pablo tenía con Timoteo, quien había sido enviado a la iglesia de Éfeso con el propósito de enseñar la doctrina de Cristo, contrarrestando así falsas enseñanzas. No se trataba de una persona cualquiera la que tenía la misión de guiar a la iglesia de Éfeso. Pablo conoció a Timoteo en sus viajes misioneros cuando llegó a Derbe y a Listra, siendo este reconocido por los hermanos en Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo con él en su viaje y además fue enviado a Macedonia. También fue confirmado por Pablo para el ministerio por medio de la imposición de sus manos. Dios legitima la obra de su pueblo cuando Él los envía. Moisés es llamado por Dios para liberar a su pueblo hablándole a través de una zarza ardiente. Moisés obedece las palabras de Dios en contra del faraón. Gedeón es llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Y pese a la incredulidad y las señales de Dios en favor del mandato de Dios, Gedeón obedeció y el pueblo fue liberado. Jesús envía a sus 12 discípulos dándoles autoridad para predicar el reino de Dios, y Jesús mismo, en obediencia al Padre, legitima su obra a través de sus palabras, sus milagros, entre muchos de ellos la resurrección de Lázaro. Nuestro principio es que Dios guía y confirma a sus siervos mediante su instrucción, su obrar providencial y el testimonio del pueblo fiel desde el principio hasta el fin. Y una aplicación universal es que el cristiano verdadero conoce a Dios, obedece su palabra y camina con otros creyentes. ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que reciba gracia, misericordia y paz? Finalmente, Pablo le dice unas palabras que a simple vista suenan muy piadosas, pero con poco sentido para la actualidad, y es: recibe gracia, misericordia y paz. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Este es un saludo constante en las palabras de Pablo, pero no es cualquier saludo, sino más bien es el deseo de Pablo para que Timoteo reciba de Dios
gracia, misericordia y paz. ¿Para qué? Para su labor en Éfeso y en su propia vida. El saludo de Pablo es una añoranza de la presencia de Dios en la vida de su hijo en la fe, ya que estas virtudes no provenían de Timoteo, sino solo podían ser otorgadas en humildad, reconociendo que estas provienen de Dios. Gracia para enseñar, misericordia para tratar con otros y paz para soportar las pruebas. Dios es el quien provee lo necesario a su pueblo y sus siervos lo tenían muy claro. Moisés expresando la bendición sacerdotal pidiendo paz, amor, favor y bendición y protección al pueblo. El salmista llama dichosos a aquellos que se refugian en Dios, invitándolos a ver que Él es bueno. Santiago exhorta a pedir sabiduría a aquel que le haga falta. Pedro le dice a su audiencia que en Cristo Dios ha concedido todo lo necesario para vivir como Él manda. Jesús en el Sermón del Monte invita a su audiencia a pedir y se le dará a todo aquel que reconozca su pobreza y necesidad espiritual. El principio de todo esto es que Dios provee a su pueblo de toda virtud y piedad. Y una aplicación personal es esta: pediré a Dios todos los días un carácter dependiente de su espíritu, sometiendo mi carácter pecaminoso en sí misma. Todo este estudio nos demuestra que estos versículos son más que un saludo protocolario o una simple formalidad. El Espíritu Santo que inspiró la palabra tiene mucho que decir a su pueblo. Lo hizo desde el principio y lo hará hasta que Él regrese por su iglesia. Atesora estas reflexiones finales producto de nuestro estudio bíblico de 1 de Timoteo, versículos 1 al 2. Número 1. El liderazgo viene de Dios. Dios ha levantado liderazgo para que nos enseñe lo que está escrito y sea fiel a la palabra de Dios. Todo aquel que se autonombre pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro simplemente es falso y no debe ser escuchado, porque todo aquel que no es levantado por Dios enseñará falsedad y error, por lo que aquel que escuche creerá en un falso Dios, creado a partir de la ignorancia de aquellos que de alguna manera arrogante creyeron ser llamados y enviados de Dios. Número 2. El evangelio debe ser predicado con fidelidad. Dios ha dado el mensaje del evangelio a su pueblo para que sea predicado. Dios confirma a aquellos líderes a través de su palabra, con el tiempo que se ha tomado al prepararlos y a través del testimonio de la iglesia local. Nadie puede llamarse predicador de la palabra de Dios a menos que conozca la palabra y sea fiel a ella en palabra, hecho y actitud. También debe prepararse lo suficiente para poder exponer el evangelio con firmeza, y esto no se hace en unas semanas. El cumplimiento de estas cosas evidenciará frutos que la iglesia local verá y enviará al obrero del evangelio. Número 3. La unidad de la iglesia está en el evangelio. Nada unirá tanto a la iglesia como el evangelio de Cristo Jesús. No serán las denominaciones, las razones sociales y políticas, el estatus económico, la nacionalidad, los propósitos. Solo el evangelio es lo único que hace que cada hermano y hermana desee caminar al lado de otro. Pese a que muchos no tengamos afinidad con algunas personas dentro de nuestras congregaciones, si el evangelio es el centro de nuestras vidas y de nuestra iglesia, no dudaremos en caminar con aquellas personas, ayudarles en sus necesidades, consolarlas ante el dolor y buscar juntos ser santos como Dios es santo. Número 4. La vida cristiana requiere comunidad. La iglesia verdadera no consiste en una denominación, cuestiones secundarias o terciarias. Estas son únicamente normativas que guían nuestras costumbres eclesiales. La iglesia verdadera es aquella que conoce a su Dios, se esfuerza y actúa. ¿Por qué iglesia? Porque ningún creyente puede vivir la vida cristiana solo. Un verdadero creyente desea con fervor y pasión la comunión con sus hermanos. En un mundo de consumo, la iglesia es lo más anticonsumista que existe, puesto que exige del creyente la relación con otros creyentes para crecer y madurar hacia una fe verdadera. Y número 5. Toda virtud viene de Dios, no de mí. Ninguna virtud es propia del ser humano. La gracia, la misericordia, la paz, la bondad, la fidelidad, el amor, la santidad y la paciencia son cualidades que Dios ha comunicado a nosotros, pero que separadas de Él
no tendrán la utilidad para la vida cristiana que el creyente necesita. Haríamos bien en pedirle a Dios que nos brinde cada una de estas virtudes en lugar de asumir que las tenemos por nosotros mismos y que Dios solo nos impulsa para tenerlas todavía más. Somos miserables y carecemos de toda virtud. A menos que nos reconozcamos como necesitados delante de Dios, es que podremos en realidad recibir con brazos abiertos estas virtudes para vivir una vida que refleje que hemos sido transformados por el Evangelio. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido nuestro primer estudio del día de hoy? Espero que te haya sido de mucha bendición y edificación a tu vida cristiana. Si es así, por favor comparte, comenta y dale me gusta a este contenido para que así el algoritmo de YouTube sepa que este es un contenido valioso para los cristianos bíblicos que aman la palabra de Dios. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por haberte sentado conmigo, con tu Biblia, a estudiar este texto. Mi nombre es Obed González y recuerda que nuestro propósito en el Proyecto Que Sé es que redescubras tu fe y disfrutes de Dios para siempre.